Bienvenidos a Historia en Disputa, el lugar donde desentrañamos los nudos más complejos del pasado. Hoy nos adentramos en un territorio del tamaño de El Salvador, pero con un peso histórico monumental. Una tierra sagrada para tres religiones y reclamada apasionadamente por dos pueblos, cada uno con razones que se hunden en las profundidades del tiempo. El año 1948 es un punto de inflexión. Para algunos, fue el amanecer de una liberación nacional, el cumplimiento de una promesa milenaria tras siglos de persecución. Para otros, fue el comienzo de una desposesión, una colonización injusta que desplazó a quienes ya llamaban a esa tierra su hogar. ¿Cómo llegamos a ese punto? Analicemos las raíces de la historia. Primero, viajemos a la Europa del siglo XIX. Para la narrativa de Israel, este periodo marca el despertar del sionismo, un movimiento que buscaba una solución a la cuestión judía. Los pogromos en Rusia, el antisemitismo arraigado en todo el continente y, finalmente, el horror indescriptible del Holocausto, llevaron al pueblo judío a una conclusión desgarradora pero firme: sin un Estado propio, nunca estarían verdaderamente seguros. El regreso a Eretz Israel, la tierra de Israel, no era visto como una conquista, sino como el retorno al hogar ancestral del que habían sido exiliados hace casi 2 milenios. Se veían a sí mismos como pioneros, comprando tierras de forma legal, a menudo a terratenientes ausentes, y transformando zonas áridas y pantanosas en prósperos campos y ciudades. Para ellos, no se trataba de desplazar a nadie, sino de ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación en la tierra de sus antepasados, un refugio seguro para un pueblo sin hogar. Ahora, cambiemos de perspectiva y escuchemos la narrativa palestina. Desde su punto de vista, ellos no tenían por qué cargar con los pecados de Europa. Llevaban siglos viviendo en esa tierra, generación tras generación. Tenían sus propias ciudades, como Jaffa, Haifa y Jerusalén, con una vibrante vida cultural, social y económica. Eran agricultores, comerciantes, intelectuales. Habían cultivado los olivos y los naranjos, construido sus casas y mezquitas, y forjado una identidad profundamente ligada a ese paisaje. Para ellos, la llegada masiva de inmigrantes europeos con un proyecto político definido era, sin duda, un movimiento colonial. Veían el sionismo no como un retorno, sino como una invasión respaldada por una potencia imperial, el Imperio Británico, que había prometido esa misma tierra a varios grupos. Se preguntaban, con una lógica aplastante, ¿por qué debíamos nosotros, los palestinos, pagar con nuestra tierra y nuestro futuro el precio de la seguridad judía, un problema creado en Europa? Se sentían borrados del mapa, ignorados en su propia casa. La tensión entre estas dos visiones, dos verdades que chocaban frontalmente, alcanzó su punto crítico después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo, horrorizado por el genocidio, sentía la urgencia de encontrar una solución. En 1947, la recién creada Organización de las Naciones Unidas intervino con un plan que parecía salomónico: dividir el mandato británico de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo un régimen internacional especial. La reacción fue inmediata y diametralmente opuesta. Los líderes judíos, aunque no estaban del todo contentos con las fronteras propuestas, aceptaron el plan. Era la primera vez que la comunidad internacional les ofrecía la legitimidad de un Estado propio, una oportunidad histórica que no podían dejar pasar. Por otro lado, los líderes árabes y la población palestina rechazaron el plan de forma categórica. Para ellos, era inaceptable que una organización extranjera tuviera el derecho de dividir su patria y entregar más de la mitad de ella a una minoría de inmigrantes recientes. El escenario estaba listo. 2 pueblos, 2 sueños, una sola tierra. La aceptación de uno y el rechazo del otro encendieron la mecha de un barril de pólvora que llevaba décadas acumulándose. ¿Fue la partición de la ONU un error diplomático fatal? ¿O era el choque de estas dos narrativas nacionales simplemente inevitable? El momento en que el mandato británico terminó y se declaró el Estado de Israel desató una guerra que cambiaría el mapa de Oriente Medio para siempre. Pero esa historia, la guerra de 1948 y sus catastróficas consecuencias, la Nakba para los palestinos y la guerra de independencia para los israelíes, la dejaremos para la segunda parte. Gracias por acompañarnos en este viaje a las raíces del conflicto. Si te interesa entender las complejidades de nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio de Historia en Disputa. Nos vemos pronto.